canal Fernando Emilio Saavedra Palma con Ajedrez Cultura en México y algo más en el mundo. Y bueno, ya teníamos preparada una sorpresa para todos ustedes, para nuestro público que nos escucha. Y bueno, vamos a hablar, que nos ve, y vamos a hablar de la entrevista hecha a Fernando Emilio Saavedra Palma. Y como siempre, suscríbete al canal, dale like al video, deja tu comentario. Y los que ya se suscribieron al canal, pues muchísimas gracias. Y compartan esta información para que puedan seguir cultivando ese gran conocimiento de nuestra cultura ajedrecística. Adiós. Gracias. Adiós, Regina, Regi. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, soy María Concepción Becar. Y Fernando Emilio Saavedra Palma, alias El Peón Y Aislado. María Regina, la pestaña ajedrecística. Y ella es el hada Ajedrezada. Ok. Gracias por vernos, gracias por estar aquí en nuestro canal, gracias por darle like, por compartir. Gracias. Bueno, pues es una sorpresa porque a mí me entrevistó también el maestro Juan Cervera, fue de las primeras entrevistas. No se pudo escapar de su entrevista. Evidentemente, porque el proyecto viene creándose a través de nuestras personas. Él en la entrevista y yo todo el concepto cultural ajedrecístico, invitando a todos, ¿no? Bueno. Sí, un trabajo laborioso, pero se logró. Bueno, ellas dos me han estado pidiendo que salga en la entrevista. Pues yo no quería salir hasta el último, pero bueno, han insistido tanto porque digamos que aquí donde vivimos, en el sur de Sinaloa, creo que es importante que sepan de mí algo en estas entrevistas y también que vayan viendo todo este proyecto, cómo se origina. Y la realidad es la siguiente, no es fácil escribir de ajedrez, así como los guiones, yo lo comentaba con Juan Obregón Rodríguez, el que hizo la película Torre por Torre, junto con Roberto Garza, que ya es historia en estos videos. Bueno, hablar de mí, a mí no me cuesta trabajo. Ya ven que dicen que no, que qué difícil, no, pues evidentemente en mi caso no. No tiene ningún problema. No tengo ningún problema. Caigo mal muchas veces por a veces ser seguro o tan seguro, o cuando jugaba fútbol americano era muy seguro. También en el ajedrez. Jugaba el jaja, no me dolió, que los que saben jugar fútbol americano saben qué quiere decir. ¡Jaja, no me dolió! Saludos a la comunidad de fútbol americano en México. A todos ellos. Y recuerdo que cuando entrenaba fútbol americano en el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, algo que abrió la señora Sámano, esposa de el presidente López Mateos. Yo entrenaba ahí en Emiliano Zapata y División del Norte, en esa zona, ahí estaba el INPI, creo que siguen ahí estas instalaciones. Y jugaba con mi coach, a veces Alejandro, en el equipo Águilas de la Pop Warner, que jugaba en esa época. ¿Qué tal? Recuerdo, no sé, a muchos compañeros que perdería el tiempo mencionándolos, saben que los quiero, ¿no? Pero me costó mucho trabajo jugar ajedrez, porque ¿por qué? Nadie lo jugaba, Conchita, ¿no? O sea, de mi edad era difícil que jugaran, y yo ya empezaba a destacar en los juegos del ajedrez. Wow, pues. ¿Quieren preguntar algo? ¿O sigo hablando? Primero continúa, desarrollanos un poco más sobre ti. Sí, háblanos más. Bueno, entonces yo jugaba ajedrez con un personaje que era de Tlapehuala Guerrero, Elías. Era una persona que tomaba mucho alcohol, y cuando tomaba mucho alcohol, pues ni me jugaba yo con él, pero cuando estaba bien, se sentaba a platicarme del ajedrez, y jugaba ahí en Ángel Urraza y Gabriel Mancera con el dueño de los edificios, con don Ponchito. Era dueño don Ponchito, sigue siendo dueño, se lo dejó a su hijo, que su hijo andaba diciendo que era novio de mi mujer, de mi esposa, ya muy grande. ¿Cómo se llamaba su hijo? Don Alfonso. Bueno. No, espérame. Don Octavio. Don Octavio, periodista. Él era periodista. Es periodista, espero viva, todavía de ojos azules, grandotes, muy simpático. Bueno, yo jugaba con el papá de este señor, que a los 80 años decía que Conchita era su novio, ¿no? Sí. Y una vez jugué con don Ponchito, jugaba con don Raúl, jugaba con Elías, con Fernando el carnicero. Muy poco jugaban conmigo, pero sí algunas veces.
me iba al Parque de las Arboledas, y ahí en las Arboledas empecé a conocer a señores mayores que sí me llegaron a aceptar, porque no llegaban a jugar con ellos. Era muy raro que jugaran con niños. En mi época no se veía que los niños jugaran ajedrez, y menos sentarse a jugar en un parque con un adulto. Entonces, ¿te costó trabajo el ajedrez Muchísimo. con niños de tu edad? Los niños de mi edad no jugaban en la escuela. ¿Les interesaban otros deportes que el ajedrez? El fútbol, soccer sobre todo, ¿no? Como comentabas en el otro video, el fútbol de Bimbo, ¿no? Que Bimbo los grababa. Bueno, Bimbo? sí, ahorita tocamos ese tema. Quiero hablar de fútbol. Yo estudié en La Manzana, en donde yo vivía, había una escuela que se llamaba La Luz Bringas. Los Bringas. Ahí luego se convirtió en el Helen Keller, y ahora que tiene otro nombre, tipo moderno, no sé, ahora es el Colegio de Bachilleres, ahí en Matías Romero. Matías Romero. Entonces yo jugaba mucho en el parque con el capitán Briseño, era un militar. ¿Qué tal? Y en mi familia, pues mi hermano Guillermo, en paz descanse, fue el que me compró mi primer ajedrez. Y ya más grande, a los 15 años, pues ya jugaba bastante fuerte. Llegaba un señor que jugó en el Metropolitano, que era el señor Cervantes, y se sentaba en el parque a jugar ajedrez de apuesta de $1. ¿Qué tal? Y bueno, yo ya le podía ganar el peso también a él, y ya no quería luego jugar conmigo. Éramos varios los que jugábamos ahí en el parque. Le quitabas las pezuñas. Ya le daba yo patadas al señor Cervantes, y cuando me veía a mí, no, me decía no después. Su ajedrez era increíble porque era de madera y abajo le había puesto unas rondanas, y cuando pegaba en la mesa de cemento del parque se oía ¡plac! Sí, sonaba el metal. Y era agresivo para jugar. Entonces se imponía sobre todos los novatos que llegaban a jugar con él. Después de jugar 20 partidas, 30 partidas con reloj, levantaba su pequeño capital el señor Cervantes, muy conocido ahí en el parque. Pesitos. Había jugadores mucho más fuertes que yo en esa época, que estudiaban libros, yo no lo sabía en ese entonces. Estaba, no sé, se juntaba Roberto Urrea, se juntaba Enrique Legorreta, se juntaba César Tor. Ahí apareció José Luis Vargas el Santa por primeras veces. También se apareció un amigo mío muy simpático que le decíamos El Pedazo, ¿sí? Que hizo lectura de combinaciones en mi poesía cuando la señora Irene Sabido nos prestó su teatro ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, en lo que era la Pinacoteca Virreinal. Sí. Ella es hermana también de un gran hombre de la cultura, ¿sí? De Miguel Sabido, los hermanos Sabido. Ella hacía telenovelas en Televisa, ¿no? Yo llegué por ellas, por el arquitecto Víctor Márquez, y pues me abrieron las puertas, hice la presentación de combinaciones, invité a mi papá, don Fernando, estaba mi hermana Nani, en paz descanse, que la amo, estaba mi sobrina Itzel, estaba Ágata, que las dos vendieron bastantes libros, increíble libro de poesía, se vendió bastante. De poesía ajedrecística. De poesía ajedrecística. Estuvo con nosotros Arturo Jicotenca, que lo invité. Periodista sobre el tema de ajedrez. Del periódico Excelsior, Willy de Winter, un gran jugador de ajedrez, promotor de esa época, su estilo. Digamos, Javier Vargas Pereira, Benjamín Góngora, que ahora es maestro internacional. El maestro nacional Alejandro Albarrán me acompañó. Adentro, en la presentación del libro, también estuvo José Luis Vargas, también en las simultáneas, porque se hizo unas simultáneas adentro del teatro. Estuvo Lenny Toledo, estuvo Jorge Martín del Campo. Bueno, gran cantidad de gente del medio del ajedrez y de otros lugares. Ahora, yo llevo muchos años escribiendo una novela, es un mamotreto gigantesco que tengo, que no me interesa promoverlo a que me lo editen porque no creo que lo vayan a hacer, creo que lo voy a tener que hacer yo. Al igual que toda mi literatura, lo he venido yo trabajando independientemente. Nunca he buscado ni me he acercado a las instituciones gubernamentales. Pero yo creo que sí, López Obrador sabe de mi trabajo, la gente que está cerca de él, el arquitecto Legorreta, que estuvo ahí en el centro histórico. Todos ellos saben, me imagino, de todo esto que he venido haciendo, porque ya llevo un cuarto de siglo trabajando con el ajedrez en el Distrito Federal. Pasamos a Pátzcuaro, a Michoacán, y ahora estamos en Escuinapa y sigo trabajando, ¿no? ¿Alguna pregunta o sigo hablando? A ver, vamos a empezar. ¿Qué nos platicas de tu abuelo, el general Guillermo Palma, con el ajedrez?
Bueno, mi abuelo, el general Guillermo Palma, hace muchos años bajó con la planilla sonorense, era del grupo de Plutarco Elías Calles, perdón, de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo de Rodríguez, la planilla sonorense conocida en esa época, que fue quienes se jalaron a Lázaro Cárdenas para luego llegar a todo este proceso de los cambios sociales. Es cuando se origina el PRI, es cuando se originan las instituciones, el aspecto deportivo, es cuando está la Segunda Guerra Mundial. Y mi abuelo sabía jugar ajedrez, apoyó a ajedrecistas, Mira, qué muy bien. jugaba ajedrez y jugaba billar también un poco, dominó y estaban en el centro. Él fue de los primeros jefes de la policía de la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, en el centro, ahí estaba la dirección de policía, y ahí se desarrollaron los billares, que en esa época eran de mucho caché, de mucha calidad. En esa época, antes de todas las películas de Tintán y de Cantinflas. Que llegaban súper guapos, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, apoyó a Emilio Fernández cuando era niño. O sea, estamos hablando de una época totalmente diferente. Y bueno, él participó apoyando a mucha gente. Al Chango Casanova lo apoyó, que fue boxeador. Y apoyó a mucha gente. También casualmente, en esa época, un personaje fuerte, impresionante, fue el general Joaquín Amaro, que era general de la Racada. Era un hombre que tenía mucha sangre indígena él. Sí. Se casó creo que con una francesa, hablaba muy bien el francés, se cultivó mucho el general, y tengo entendido que fue el primero que forjó las instituciones también del ajedrez, no sé si la federación desde un principio. Recordando a Raúl Ocampo, su abuelo también, militar, estuvo metido también en del ajedrez desde esa época, y hubo dos grandes jugadores militares, que era Soto Larrea y José Joaquín Araiza. ¿Alguna otra pregunta o sigo hablando antes de que me hagan el favor de leer la entrevista que me hizo mi querido amigo Juan Cervera Sanchís, que le mando un saludo? Enviamos saludos hasta España. Bueno, esta otra pregunta, antes de que empiecen la lectura de la entrevista. Sí. A ver, coméntanos. ¿Son vivenciales los poemas publicados en el poemario de combinaciones? Sí, toda mi novela, por ejemplo, tengo, si entran a mi canal, ahí van a ver varias cosas de poesía. La poesía es 100% vivencial. Sí. Tengo, ¿en dónde está mi blog? En http://fernandoemiliosaavedrapalma.blogspot.com. Ahí tengo algo de ciencia ficción, increíblemente, novela policíaca. Les digo, mi novela gigantesca, que se llama El portentoso viaje de un ajedrecista. Si yo me llego a morir, todo este trabajo me da jaque mate la vida, se queda con Conchita y con Regina, evidentemente, y tal vez toda mi obra la publique otra gente, ¿no? Pero si yo vivo, me interesa, tal vez el poemario sí pueda ser publicado en un futuro en otro país, ¿no? Que le dan más importancia a los literatos externos, como es mi caso, porque en México muy poca gente le da importancia, y sabemos que las editoriales son muy cerradas, ¿no? Son grupos muy tremendos, como la política ahorita en nuestro país, ¿no? Españoles, argentinos, ahorita está el señor de izquierda, que está ahí, Paco Ignacio Taibo. A mi nivel creo que soy competencia, aunque yo pienso que él no es competencia para mí en el ajedrez, ¿no? Bueno. Ni jugando ni escribiendo, pero mis respetos para él, pero él está en su mundo y yo en el mundo. Creo que debo de seguir mi labor independiente, ¿no? Hablando de escribir, ¿sigues escribiendo composiciones poéticas con el tema de ajedrez? Aparte de combinaciones, ¿has seguido en esta frecuencia? Y para ti mucho también, para ti y para Regina. Sí, por supuesto, sigo escribiendo mucho de ajedrez. Tengo mucha obra escondida, como la obra de mi madre, también tengo cosas escondidas de ella, que en el mundo no es nuestro caso de mi madre y un servidor. Hay mucha gente que escribe y se queda escondida en el baúl del recuerdo familiar. Claro. Mi caso, yo agradezco, como dicen ahorita, las benditas redes sociales. Agradecidísimo, sí. Porque vamos a hablar esto. Entonces, evidentemente tengo obra, por ejemplo, poética hecha en Pátzcuaro, poemas dedicados a Pátzcuaro, cuando vivimos ahí. Hermoso Pátzcuaro, una cosa impresionante, su gente, las amistades que nos apoyaron, nuestros alumnos de Pátzcuaro. Tengo escrito de Uruapan, no tanto, pero tengo algo. Toda la historia cultural de Michoacán, que es bastante. Hay una investigación muy interesante del ajedrez contra Tabasco, ahí en También, claro.
en Pátzcuaro. Tengo mucha obra escrita también aquí de poesía escuinapa, ilustrando a personajes de aquí de poesía escuinapa. Tengo mucha obra que hay, son muchos libros que están ahí. La creación de los haikus. Sí, hay muchos libros que están ahí. Tengo amigos poetas que ya me pasaron porque cuando los conocí estaban en la preparatoria, iban a entrar a la universidad y ahora ya son licenciados en ciencias hispánicas, letras. Le mando un saludo a mi gran amigo Abraham Peralta Vélez, Saludos, Abraham. a su esposa y a su nena también. Sí, Que ya he visto que ha puesto algunas cosas mías en sus videos. Te lo agradezco, Abraham, que me reconozcas con eso poquito que te apoyé y te enseñé en su momento. Ahora tengo cosas que aprender seguramente, ¿no? De él tenemos que aprender. De él, de Abraham. Pero bueno, tengo muchos amigos escritores que sí tienen el apoyo por muchas circunstancias. Yo creo que lo mío va a ser como Juan Obregón. ¿Cómo? Se tardó muchos años en sacar la película Torre por Torre. El docudrama Torre por Torre. Y si me muero seguramente lo podrán sacar ustedes y a lo mejor Claro que sí. me harán al viejito porque ya tengo 60 años, algún homenaje al viejito, ¿no? Sí. Así será. Bueno, Puedes leerla. voy a empezar la lectura de la entrevista hecha por Juan Cervera Sanchís a San Emilio Saavedra Palma, ¿sí? Con el tema desconocido para todos en este canal de ajedrez. Bueno, maestro de ajedrez y sobre todo un apasionado del juego, por momentos filósofo, Fernando Emilio de Palma y Saavedra podría pasarse no una, sino 1000 vidas que tuviera hablando de ajedrez. Es autor de textos como Cuaderno de Trabajo de Ajedrez para Niños y por supuesto válido para adultos, así como de combinaciones, verdaderas estampas poéticas que publica con su verdadero nombre, es decir, sin el acostumbrado seudónimo El Peón Aislado, con el que ha colaborado en diferentes diarios y revistas con temas ajedrecísticos. Tiene una novela inédita de más de 400 páginas titulada El portentoso viaje de un ajedrecista, donde juega con tiempos y espacios, ideas matemáticas y emociones poéticas sutilísimas. El ajedrez lo es todo para De Palma y Saavedra, por lo que conversar con él sobre el tema de un desafío paradójicamente estremecedor, donde surgen inconmensurables variantes al aire del fulgurante e insólito jaque mate de la inteligencia. Comencé a jugar al ajedrez a los 8 años de edad y desde entonces el ajedrez ha alimentado mi vida. No vivo del ajedrez, vivo para el ajedrez. Cuéntanos de lo que sucederá en relación con el ajedrez próximamente en el Hipódromo de las Américas. Vamos a estar ahí el fin de semana. Se jugarán unas simultáneas y tendremos una danza ajedrecística con una bailarina norteamericana. Todo un acontecimiento en donde reinará la sabiduría del maestro internacional Gilles Rousseff. Por nuestra parte, contaremos cuenta el cuento de ajedrez y daremos un taller. Nuestro propósito es interesar a las nuevas generaciones en este juego. ¿Podrías, en síntesis, contarnos la historia del ajedrez en México? El juego de ajedrez llegó, sin duda, a estas tierras con don Hernán Cortés. Los primeros jugadores fueron los soldados y los clérigos. Durante la época virreinal se jugaban en las sacristías y los cuarteles. No hay, sin embargo, datos concretos sobre el particular. Sí, es un hecho que los hacendados jugaban ajedrez. A partir de la llegada de Maximiliano de Habsburgo, creció el interés por el ajedrez y también por el billar, ya que Maximiliano era aficionado a ambos juegos. Se practicó también en las logias masónicas. Lo cierto es que todavía no se ha escrito la verdadera historia del ajedrez en México. ¿Cuándo se crea la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez? El general Joaquín Amaro es el primer presidente en 1932. ¿Quiénes han sido y son los grandes ajedrecistas en México? Al hacer el recuento de los grandes de México hay que recordar y poner en primer lugar a Carlos Torre Repeto, quien derrotó en 1925 a Emanuel Lasker y empató con José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine. Linstovich, Marshall, Reti, Spielman, Tartakower, Grunfeld y Maroczy. Otros grandes del ajedrez en México han sido y son Soto Larrea, José Joaquín Araiza, Marcel Cisniega, Gilberto Hernández y grandes promotores como Alejandro Báez
y Alfonso Ferriz Carrasquedo. ¿No hay mujeres ajedrecistas destacadas entre nosotros? Claro que las hay. Ahí está la maestra internacional Yadira Hernández, hermana del gran maestro Gilberto Hernández, ambos de San Luis Potosí. No podemos dejar de citar a Astrid Martín del Campo, hermana de dos grandes jugadores, el maestro internacional Roberto y el jugador de primera fuerza Jorge Martín del Campo. Una pregunta inesperada. ¿Qué es más importante en el ajedrez? ¿El jaque mate o la creación de la belleza? Para mí, la creación de la belleza, que es algo así como cuando uno intenta seducir a una mujer y se enfrasca en toda una estrategia virtual. El jaque mate sería el proceso espasmódico o eyaculación, la muerte que obliga al reinicio de la vida, es decir, la nueva partida. La belleza se disfruta. Cada partida de ajedrez es una vida diferente. En el ajedrez, la matemática se inmiscuye en un plano matricial y vectorial. El tablero es un punto referencial. ¿Hay poesía en el ajedrez? Como concepto de espíritu o esencia sí la hay, porque el creador de los movimientos, que en este caso es el poder del individuo, se enfrenta a la soledad total, y en la poesía es exactamente lo mismo. ¿Me puedes explicar algo que a mí siempre me ha inquietado del juego de ajedrez? ¿Por qué la ausencia total de los colores del espectro en las piezas? El ajedrez se puede jugar incluso sin tablero. Ahí están los que juegan a las ciegas. Un ciego de nacimiento puede jugar al ajedrez desde su mundo, como el ajedrez en blanco y negro. Pero ni el ciego ni el ajedrez renuncian a los colores, aunque sí a la apariencia visible de los mismos. Los colores en el ajedrez, como le sucede al ciego de nacimiento, no se ven, pero están presentes. Pasa lo mismo con los rayos ultravioletas. El ajedrez es un universo de colores apasionados para los pensadores y partidarios del mismo. El ajedrecista es un pensamiento en sentido de ebullición. Es una locura el ajedrez más que una lúcida acción racional, y los ajedrecistas unos locos hiperlúcidos. Las dos cosas. La inteligencia llevada al extremo de los extremos puede parecer una locura y desconectar a la razón. Un ajedrecista obsesivo puede acabar en loco hiperlúcido y perdido en sí mismo, lo que no deja de ser un divino placer. ¿Es un juego de dioses el ajedrez? No lo sé, pero puede que lo sea. ¿Tu loco sueño de ajedrecista? Organizar en el Estadio Azteca la mayor partida simultánea de ajedrez que se haya celebrado hasta ahora en el mundo. Me rindo, nada de eso. Dejemos esta partida en amigables tablas. Ok. ¡Bravo! Ahí termina la entrevista hecha a Fernando Emilio Saavedra Palma por el maestro Juan Cervera Sánchez. Bueno, me recuerda al Hipódromo de las Américas, al clásico guadalupano. También. Que en aquella época lo ganó el Faraón, un caballo de un amigo mío, Sí. que ya no está en el hipódromo de Coco, de Pascual, la Moglia. Y me acuerdo de César Mora, un saludo a César Mora, Saludo. uno de los mejores jinetes de México, y que podría escribir un libro, me imagino, ojalá lo haga César. Sí. Recuerdo, hablando de libros, yo me sentaba mucho a platicar en ocasiones solo con Gilles Roussek-Livny en la librería Gandhi, él y yo solos platicando, un tipo con una cultura muy sofisticada, interesante, melómano, o a veces solo me llegué a sentar varias veces con la Morsa, con Manuel López Michelone, con uno o con otro, pero cuando se sentaban los dos conmigo eran inaguantables, son tremendos los dos, se les escucha platicar a un ritmo que mejor me quedaba yo callado. Maravilloso. Y alguna ocasión me pidió opinión sobre mi trabajo infantil, Gilles Roussek, y platicando con ellos recuerdo del Selector, la editorial, en donde publicaron ambos. En esa época no habían publicado nada y yo platiqué con ellos. Luego mostraré las dos entrevistas que tenemos, tanto de Gilles Roussek como la de la Morsa, de Manuel López. Pero ahí en el Hipódromo de las Américas, en el center field, o sea, en el centro, donde está la pista y corren los caballos, en el centro se hacen exposiciones de automóviles y actividades culturales para los niños. Sí. Ahí logré ir a hablar a la editorial Selector en aquellos años
y llevarme a la editorial ahí para promover el ajedrez, y invité al maestro Gil a que hiciera unas simultáneas. Desgraciadamente no se pudieron hacer las simultáneas. Gil me acompañó, llegó, hicimos una presentación de una bailarina norteamericana, Devon Ryan, que por esos años andaba con mi sobrino Víctor Márquez Saavedra, mi sobrino Vittorio, y hicimos todo un evento interesante. Me encontré en aquella época a un amigo mío que estaba dirigiendo todo el concepto de Radio Centro ahí mismo. Entonces fue algo interesantísimo con la editorial Selecto. He estado yo cerca de editoriales, pero nunca he pedido favores porque creo que no es el momento. Apenas probablemente algo suceda en estos 10 años de mi vida cuando llegue a los 70, si es que llego. Pero mis libros que son artesanales, por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestros tableros artesanales, Regina, Conchita? Ediciones artesanales, bueno, los fabricamos con materiales reciclados, es un gran trabajo a escoger colores, escoger personajes que muchas veces colocamos en el tablero que los niños nos piden, que también vendemos, y hacer fichapiezas, es armar todo desde las fichapiezas con papel, es un trabajal, pero es muy, llenador, satisfactorio hacer este tipo de trabajo porque vas armando el tablero desde los colores, las casillas, igual las fichapiezas. ¿Qué opinas, Regina? Así es, y pues por cierto, cuando hicimos un torneo en el Colegio El Molino aquí en Escuinapa, Sinaloa, también nos tocó dar a los primeros lugares, si no mal recuerdo, a Mario y a Alison también, que les mandamos saludos. También incluso también fabricamos tableros artesanales cuando estábamos en Pátzcuaro, sobre el escudo del Colegio Josefino y del escudo del Colegio Silviano Carrillo. Bueno, allá vendimos bastantes tableros. Aquí nada más dimos de premio a Mario Romo y a Alison, que ganaron el primero y tercer lugar o segundo lugar en el torneo del Molino, ¿sí? De ajedrez. Primer lugar de secundaria y primer lugar de primaria. Así es. Entonces, mi trabajo artesanal poético sigue trabajando. De hecho, al maestro Juan Cervera le he ilustrado mucho de su trabajo poético. Algo hay en la red. Muchísimo. Mucho, y mi trabajo lo sigo haciendo, ¿no? Sí. Probablemente hagamos algo aquí en su momento en Escuinapa, en estos 2 años, a ver qué sucede. Y bueno, ¿alguna otra pregunta o sigo antes de finalizar? Pues yo agradezco toda tu enseñanza ajedrecística y bueno, sobre todo tenemos paciencia, pero gracias por estar ahí con el ajedrez, por hacernos parte de este proyecto y llegar a muchísimos lugares. Ha sido satisfactorio trabajarlo con los niños en los diferentes espacios culturales y recreativos. Bueno, yo sí tengo otra pregunta importante. Como lo vuelvo a mencionar. Es importante. Bueno, ya ves que nos has comentado en diferentes videos, en diferentes cápsulas sobre cómo ha avanzado el ajedrez. Sí. Bueno, quiero que al público que nos escucha y sobre todo a nosotros que nos ve, quiero que nos expliques cuánto ha avanzado el crecimiento del ajedrez del año 2000 hasta la fecha. Del 2000 hasta la fecha. ¡Wow! Una muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay un parteaguas con la serie de Gambito de Dama, que están todos los ojos del mundo observando el ajedrez y los especialistas se tienen que empezar a reunir todos, árbitros, jugadores, intelectuales, pensadores aficionados, periodistas, ponerle atención al ajedrez mundial. Guionistas, cine, radio, televisión. Sí. De hecho, hace algunos años yo le platicaba a Conchita cuando se estaba gestando en Europa, en que todos los partidos políticos de España apoyaran al ajedrez y dieran un voto para que se utilizara el ajedrez en las escuelas desde el punto de vista educativo. También se hizo en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Holanda, en toda Europa. Bueno, digo, si estamos hablando de que el ajedrez es parte de la Unión Europea, igual que el euro, ¿sí? También se está haciendo en China, el dragón o tigre chino,
con 1000 y fracción de personas que habitan ahí y saben de ajedrez y tienen unos jugadores bárbaros. ¿Y qué decimos del otro monstruo de seres humanos como la India, que están jugando ajedrez? Oye, qué bárbaro. Te vienes a América y es la parte de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, ahí vamos, pero no hay tantos ajedrecistas como en el otro continente, en el viejo continente, ¿no? Sí. Y en Latinoamérica igual. Entonces estamos en el momento preciso para difundir el ajedrez. Muy buena pregunta. No te hablo de la tecnología porque es un tema que no vamos a acabar. Ya está la robótica en el ajedrez. Yo en un cuento que tengo pongo que los brazos robóticos de todas las marcas de las computadoras de ajedrez pueden estar ya en hoteles para que los niños lleguen a jugar con ellos. Pero antes que eso, en los hoteles ya encuentras tableros gigantes que los maestros apenas están enseñando a los niños a jugar ajedrez, a mover las piezas. Ujú. Entonces, Para el turismo internacional. hay una pregunta Nacional, claro. gigantesca, ha cambiado muchísimo. Es como los teléfonos. Los teléfonos de un año a otro, Sí. los celulares, ¡pa!, cambian. Las computadoras. Bueno, pues gracias porque insisten las dos en hacerme esta entrevista. Y bueno, todo mi trabajo, ya les dije, si me voy se quedan en manos de estas niñas. Lo mejor para todos y muchas gracias por escuchar algo de mi vida. Si sale el Mamotreto, mi novela de 400 a 600 páginas, espero editarlo yo antes de que me muera. Editarlo nosotros. Bueno, es un monstruo, ¿eh? Pero Gracias. siguiendo la historia con el debido respeto, porque se ofenden los argentinos o los intelectuales. Jorge Luis Borges editó su primer libro, su hermano lo ayudó. A mí me gustaría el Mamotreto, la primera edición, 10 tal vez libros que hagamos con mi trabajo, con Chita, Regina y yo, y después proponerlo a alguna editorial. Muchas gracias. Gracias por vernos, amigos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, denle like y compártanlo. Muchas gracias. Hagan su club de ajedrez. Hagan su club de ajedrez. Adiós. Gracias por vernos. Bye.